muy, pero muy especial. Me acompañan, como siempre, Germán, Rodrigo, Francón y los chicos de producción ahí siempre haciendo el aguante en los controles. Y hoy está con nosotros, sin más preámbulos, Nicolás Schiavo. Voy a explicar un poco quién es. Nicolás es catedrático de Derecho Procesal, es escritor, es conferencista, es experto en argumentación jurídica y sobre todo en juicios por jurado. Fue uno de los más grandes discípulos de Maximiliano Rusconi, que tengo entendido fue tu tutor de tesis doctoral. Es doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Es profesor ordinario y profesor invitado en una multiplicidad de universidades, de casas de altos estudios, que estaríamos todo el programa mencionándolas, tanto en Argentina como en el extranjero. Así es que, nada, estamos en presencia, sin ninguna duda, de una de las voces más autorizadas para hablar en la República Argentina sobre análisis de la fiabilidad del testimonio y sobre todo sobre los sistemas de valoración de la prueba. Además, tengo que decirlo también, sumado a toda esta cuestión académica de Nicolás, es juez en la provincia de Buenos Aires, es miembro del Poder Judicial, es magistrado desde hace muchísimos años, es juez de garantías en el Departamento Judicial de San Martín, por lo que a toda la teoría, a todo ese conocimiento, a ese vastísimo conocimiento jurídico de Nicolás, se suma además su extensísima experiencia en lo forense como magistrado del Fuero Criminal y Correccional de la provincia de Buenos Aires. Así que sea muy bienvenido, Nicolás, muchas gracias. Sabemos que estás muy ajustado con tu agenda, con el tiempo, con tu vida académica. Es un placer, es un lujo tenerte en nuestro programa. Y lo primero que te vamos a preguntar, lo primero que me gustaría hacer es cómo haces para conciliar toda esta actividad académica con la magistratura y cómo se hace para ser juez de garantía en el contexto actual de la provincia de Buenos Aires, con cerca de 1 millón de IPPs iniciadas, sin contar la cifra negra, la selectividad, lo que todos ya sabemos. ¿Cómo andas, Nicolás? Gracias por estar acá. Un gusto, Chavo, por la invitación. Cerca del micrófono, porque si no, no se escucha nada. Puedes tomar Coca-Cola, agua. Un gusto, Chavo, por la invitación. Para mí es un gusto siempre compartir un espacio con vos, bueno, también acá con tu colega. Lo que hay que hacer para conciliar la judicatura con la academia es dormir poco. Bueno, y tener el apoyo, obviamente, también de la familia de uno. Y la cuestión... Vos sabés que yo soy admirador tuyo, te sigo, te escucho, muchas aprendo gracias. con tus videos, leo tus libros y es increíble la labor académica, las publicaciones, las clases, las conferencias y además juez de garantía en la provincia de Buenos Aires. Y sobre todo seguramente lo copias bastante, Chavo, porque si me hablas de videos son los mismos que haces vos. Son los mismos, no solamente lo copio, sino que lo plagio en el código comentado que hicimos. Es más, Ceballos me retaba, me decía, dejá de citar a Nicolás. Bueno, la idea ¿Sabías que tuve varios retos? Me decía, basta, no sabía que en el habían código retado. comentado. Bueno, la gestión del tiempo... Nunca hubo plagio, porque siempre te citaba. Igual podés plagiar tranquilo. La cuestión del tiempo es una gestión de cómo uno administra. En mi caso, en la judicatura, ya hace 2 años, ya hace 20 que soy magistrado en la provincia, y hace 2 años que tomamos con mis secretarios y con el personal, del que estoy muy agradecido, la temática de resolver todo en audiencia. Entonces, en el juzgado se resuelven todas las prisiones preventivas y todos los planteos en audiencia. Y eso genera una muy buena gestión de trabajo, tanto, a mi entender, para la Fiscalía, para la Defensa y la gestión de trabajo interna del juzgado. Y se resuelve todo mucho más rápido. Prácticamente no hay recursos porque las partes agotan sus argumentos y van entendiendo, comprendiendo cómo se resuelve en la dinámica propia de la audiencia. Y eso también genera la gestión de que en el horario judicial, que es de 8 de la mañana a 2 de la tarde, uno ya a las 2, 3 de la tarde ya está liberado y a partir de las 3 de la tarde en adelante me dedico a la vida académica. Yo le voy a explicar un poco, porque hay muchos alumnos también de la Universidad de Morón, de la Universidad Nacional de José C. Paz, que seguramente nos están escuchando, y les voy a explicar un poco, porque son alumnos de penal, cómo funciona el proceso penal en la provincia de Buenos Aires para que entiendan el rol de Nicolás y después te vamos a seguir haciendo preguntas. El proceso penal en la provincia de Buenos Aires es muy sencillo de explicar, por lo menos desde un punto de vista práctico, no tiene 4 fases fundamentales. Hay una primera etapa en donde un fiscal junta elementos de convicción, corregime si me estoy equivocando, ¿no?
para ver si tiene un caso para ser llevado a juicio. Y en esa etapa preparatoria, entre comillas, porque las causas quedan preconstituidas a favor o en contra del imputado en el 90% de los casos, por no decir en el 99%, en esa etapa de investigación penal preparatoria. En esa etapa hay un juez de garantías que está a cargo de esa fase de la instrucción, no es el juez de la instrucción, sino el juez de la fase de instrucción, y que resuelve sobre todo los pedidos de medidas cautelares, los pedidos de detenciones, de aprehensión, de prisión preventiva, y las órdenes de allanamiento, los anticipos extraordinarios de prueba y los requerimientos de elevación a juicio. En esa etapa interviene Nicolás, que debe tener muchísimo, pero muchísimo trabajo. Yo te quiero hacer esta pregunta porque siempre se nos había enseñado, ¿no?, que en el sistema inquisitivo el proceso es escrito, secreto, no contradictorio, que la prueba se produce sin la oralidad, sin la publicidad, sin la continuidad, sin el principio de inmediación, que es todo por escrito, pero que es como que al fin del cuentas, al momento de dictarse la sentencia, el legislador dice, bueno, che, a este juez le dimos demasiado poder, porque puede hacer lo que quiera, es prácticamente soberano en materia de prueba, pero le ponemos algunos límites. Todo lo que haga es por escrito, la forma de valorar esa prueba también va a estar taxativamente prevista ex antes por el legislador, porque hay como una tabla, como si estuviera tarifada la prueba, ¿no?, sistema de prueba legal o tasada, y después eso va a permitir una revisión amplia ante una Cámara de Apelación que va a tener el mismo expediente y el mismo código para ver la forma en que hay que valorar esa prueba. Y también nos han enseñado, ¿no?, que en el sistema acusatorio, oral, público, contradictorio, cuando llega el momento de valorar la prueba, no se le tiene tanto temor al juez, porque es más, no tan imparcial como el juez de instrucción, como el viejo juez de instrucción, y además tampoco el código le puede decir cómo es la forma en que tiene que valorar la prueba. Acá vamos a entrar en un terreno medio bastante escabroso, ¿no? Es decir, él juzga de acuerdo con su íntima convicción, sana crítica, libre convicción razonada. Después vemos las etiquetas. ¿Cómo se compatibiliza esa íntima convicción con un sistema de valoración de la prueba que permita un estándar lo suficientemente, digamos, contundente como para poder romper el principio de inocencia y que vos además puedas después recurrir a esa decisión, que las partes podamos recurrir a esa decisión? Acá yo sé que sos el especialista y te dejo hablar a vos, bueno, Nicolás. Te metí muchas cosas todas juntas mezcladas. Vamos a imaginarnos lo siguiente, ¿no? Si querés arrancar por esto, por algo más sencillo, explicarle a la audiencia qué es la prueba. Vamos a algo anterior a la prueba. Imaginemos lo siguiente. Supongamos que nos dan para escribir un libro. Y en un libro tenemos que escribir todas nuestras creencias, todo lo que creemos, todo aquello que creemos. Entonces, de repente nosotros creemos en la ley de gravedad. Creemos que saltamos de un cuarto piso a la calle y nos matamos. El mío tiene una palabra. No, todos. Un renglón. Todos creemos muchas cosas. Por ejemplo, uno podría poner la creencia de que en las casas abandonadas hay fantasmas. Mirá. Y eso es una creencia también. Nico, el mío dice, creo en Dios. En Dios. Y el punto número 2 es la frase de Hermann Hesse en El lobo estepario que dice, lo siento, tampoco en esta ciencia puedo creer. Pero está bien, pero uno puede creer en Dios, pero también, si uno viniste hasta acá en auto, por ejemplo, crees que para que el auto funcione tenés que arrancarlo. No rezaste. Más o menos. No arrancaste. Crees que para que el auto funcione tiene que tener nafta. Y son todas las creencias, las ponemos en el mismo nivel. O sea, creo que el auto para funcionar tiene que tener nafta, creo que Dios existe, creo que hay fantasmas. Pero claro, en determinados lugares no nos interesa solo lo que creemos, también nos interesa lo que podemos justificar. Entonces, supongamos que ahora queremos escribir un segundo libro que es el de nuestras creencias justificadas. Ya no nos quedamos con el libro de en qué creo, sino en qué creo justificadamente. Hay que sacar 3 tomos. No, pero más que preocuparse de qué me va a decir el libro de lo que creo y qué me va a decir de una creencia justificada, el derecho o el proceso sería qué es lo que hace que sea válido pasar una creencia, algo del libro de la creencia al libro de la creencia justificada. Claro. Entonces, uno podría decir que la íntima convicción está en el lado de la creencia. El razonamiento probatorio está en el lado de las justificaciones. El tránsito en la creencia hacia el tránsito de la justificación. Clarísimo. ¿Qué es lo que permite el Pasar control? de un lugar a otro. ¿Qué es lo que permite el control? Bueno, todo proceso. Claro. El proceso, algunos mejores u otros peores, uno puede pensarlo como una especie de artefacto. Como una especie de... Una heladera es un artefacto, una licuadora es un artefacto. El derecho como un artefacto que permite que sea racional
pasar el tránsito de las creencias al tránsito de las creencias justificadas. Solo las creencias justificadas habilitan que uno pueda imponer sanciones jurídicas a alguien. Para creer en la justicia, ¿hay que creer en la verdad, Nicolás? No. Sí que también está haciendo un doctorado en filosofía Sí. ahora. No, bueno, es muy complejo explicar las relaciones de qué es la verdad, porque la verdad tiene múltiples Tenemos discusiones. una hora. Tenemos. No, estaríamos... No, uno no necesariamente tiene que creer una teoría de la verdad. Uno puede no tener ninguna teoría de la verdad o tener alguna teoría de la verdad en la medida que uno pueda tener buenas justificaciones de que una creencia está bien establecida conforme los cánones culturales en los que habitamos. ¿Te acordás, seguro que lo habrás leído 700.000 veces, el tomo 3 de las instituciones de Derecho Procesal Civil de Piero Calamandrei? Hay un artículo muy famoso que se llama Proceso y Justicia, que ahí como que hace todo un panegírico de la verdad y dice que el gran pecado de la ciencia procesal contemporánea es haber dejado de creer en la verdad y que había que volver al juicio, tornemos al judicio, decía, Chavo, citando a Carneluti, volvamos a creer en la verdad. Le Me estás estoy dando desviando. sí, le estás dando mucha vuelta al tema de la verdad. Yo creo puedo- que que hacen la prueba. siguiente manera. Yo puedo agarrar y filosofar sobre el tema, pero no quisiera, digamos, introducirme por ese Yo te podría sentido. decir que la única verdad es la realidad, pero ahora no vamos a Y hablar nos de van política. te van a poner a marcha en cualquier momento, no porque vamos se a fue hablar de Moreno. política. No vamos a hablar. Nicolás, te quería preguntar, muy bueno esto que acabas de aclarar respecto de este libro, de lo que uno cree, de lo que uno puede justificar, que hablaste de la íntima convicción o de la sana crítica, no sé qué diferencia hiciste ahí. La diferencia es el tránsito entre lo que uno cree, las convicciones. A ver, la convicción del Chavo en la creencia de Dios que me decía recién. Sí. Ese que está en el libro de las creencias, no solo no tiene que justificarlo, sino que nadie le podría reclamar una justificación. Una creencia es una creencia. Claro. Es un proceso psicológico de uno, digamos, está el lenguaje privado de cada uno. Uno tiene derecho a creer en lo que quiera creer y nadie tiene derecho a decirle en qué tiene que creer. Yo te Lo que sucede es que sí. vos no podés transitar de tus creencias hacia las justificaciones sin un método. No se pueden resistir, no se pueden Bueno, oponer, porque tus creencias hay un son método. tuyas, pero no necesariamente son las mías. Entonces, en base a tus creencias, vos no me podés imponer a mí una obligación. Lo etiquetaste dentro de lo que es el derecho procesal penal. De un lado está la sana crítica, y del otro lado pusiste la íntima convicción. No, entendí la bien esa parte. íntima convicción se queda navegando en el campo de las creencias. Claro, está, la íntima convicción. digamos que la libre convicción razonada sería una íntima convicción que no queda impectore, que tiene que trasladarse. Habría que pensar qué es el razonamiento. Entonces, para que una íntima convicción pase a ser una íntima convicción razonada, habría que elucidar un poco qué es un razonamiento, qué significa razonar. Vamos con no eso. es algo, ¿Qué no es algo. Claro. Bueno, razonar en general uno tiende a pensar como racionalista, o las personas que se dicen son racionalistas, son personas que tienen la posibilidad de justificar una creencia. La justificación de una creencia verdadera es lo que en epistemología se denomina conocimiento. Entonces, la capacidad de poder en una proposición fáctica es la afirmación de un hecho, Bien. poder justificar la creencia de que ese hecho existió en base a estímulos externos, llámese evidencias, eso es la capacidad de razonar. Entonces, la posibilidad de razonar es un sistema que me permita pasar del libro de la creencia al libro de la creencia justificada bajo un método que admitimos, bajo determinada contingencia en la que vivimos, que es un método admisible para generar ese tránsito. Le podemos poner el nombre de sana crítica, íntima convicción racional. Esos son etiquetas, son nombres que ponemos al libro, al tercer libro, que es el libro que ponemos en el medio, que nos enseña cómo hacer ese tránsito de un lado hacia el otro. Yo recuerdo el tema del razonamiento, esto de la facultad, te lo digo, lo que era el silogismo, ¿no? Esa aplicación del silogismo y las premisas, frente a una premisa verdadera, mucho no recuerdo cómo era, pero... No, ese es el razonamiento, el silogismo es parte del razonamiento deductivo. Bien. El razonamiento deductivo lo que nos dice es que si uno parte de una premisa verdadera, la conclusión tiene que ser verdadera. Pero el razonamiento deductivo es un razonamiento que obviamente no admite error. O sea, en un solo caso que haya un error, entonces el razonamiento es incorrecto. Es incorrecto. Lo que sucede es que es un razonamiento que nos permite desarrollar muy pocos casos, digamos, o muy pocos supuestos, pero que aparte no prejuzga sobre el contenido de la premisa. Porque la premisa tiene que ser lógicamente verdadera, pero no necesariamente verdadera, fácticamente verdadera. Claro.
Entonces, hay otros Es muy tipos de limitado, razonamiento. Claro, digamos, hay otro tipo de razonamiento como el inductivo, que es un razonamiento, digamos, parcial, de verdad parcial, digamos, que admite posibilidades de que sea verdadero o no la premisa, que es el que en general se aplica en el campo del derecho. El inductivo. No, es que además me parece un poco a cuento, esto creo que tiene que ver con el tema de cómo argumentar jurídicamente, que no solamente, hoy justo estaba leyendo a Vigo y tomaba apunte de todos los tipos de argumentos jurídicos que existen. Hablaba de argumentos normativos, principalistas, axiológicos, consecuencialistas, lingüísticos, doctrinarios, jurisprudenciales, lógicos, que es lo que dice Germán, pero también hay toda otra, desde hasta apologógicos, hasta económicos, teleológicos, sociológicos, comparativos e incluso argumentos religiosos o retóricos. Acordate de todo eso, lo que se habla del arte retórico, la heurística, ¿no? Los sofismas, o sea... La argumentación y todos esos títulos que vos me señalás son todas formas de intentar conectar los estímulos externos con el campo de la justificación. O sea, ¿qué es aquello que me permite justificar? Claro, ¿qué es lo que qué recibo yo que me permite justificar? Uno, por ejemplo, puede mantener la creencia en Dios dentro del libro de la creencia o llevarlo al límite de la suma creencia, teológica. La suma teológica de Santo Tomás claro. como una justificación de esa creencia. Claro. Ahora, bueno, ¿qué argumentos me das para justificar esa creencia? Bueno, hay una gama enorme de argumentaciones y de teorizaciones sobre cómo argumentar. En el campo del derecho, esas argumentaciones, en el campo epistemológico, digamos, de que un hecho está probado o no esté probado, o sea, que esté probada una creencia o no esté probada, ese tránsito, está normativamente reglamentado a través de las evidencias. Lo que justifica una creencia en términos de conocimiento tienen que ser las evidencias que se presentan bajo el canon de evidencia que la ley establece. Ahí está, ese es el punto. Digo, cada vez se va haciendo más finito y más chiquito. Ahora estamos hablando de la evidencia. Entonces, esa evidencia, digamos, ¿cómo uno lo puede determinar que efectivamente esa evidencia es lo que es lo que uno siente? ¿Evidencia o prueba? ¿Cómo...? Claro. Es un nombre igual. Yo le doy el nombre de evidencia desde el punto de vista epistemológico, prueba desde el punto de vista normativo. O sea, la prueba es, si bien hoy tiene uno de los códigos habla de libertad probatoria, y la prueba hace referencia a los cánones de la legalidad de esos elementos, o sea, la prueba es testimonial, pericial, documental, respecto del análisis de esas pruebas, el análisis epistemológico de la justificación es evidencial, es aquello que se me presenta a mí como una herramienta para la justificación de esa creencia. Me parece que vas a un punto clave, vas al punto central porque, a ver, en cualquier proceso penal, laboral, civil, comercial, administrativo, siempre hay hechos y derechos. El derecho está en el código, vamos, revisamos las leyes, lo aplicamos, después vemos cómo se interpreta la ley. Pero los hechos hay que probarlos y para probarlos necesitamos justamente evidencias. Ese análisis, ese razonamiento que se hace sobre las evidencias, sobre la prueba en sentido procesal, merece un análisis primero individual sobre cada una de las pruebas en forma aislada, un análisis, digamos, de fiabilidad de esa prueba en concreto y después, además, eso hay que complementarlo con un análisis en conjunto, digamos, global de todas las evidencias que vos vas recolectando por hipótesis, no sé, a lo largo de una investigación penal preparatoria. Si queremos la llamamos evidencia o elemento de convicción para no llamarlos pruebas en sentido estricto que se producirían solamente en el debate, entre comillas, ¿no? Porque el 99% de los casos terminan con juicios abreviados y esas evidencias colectadas durante la instrucción, sí, pero se transforman en prueba por acuerdo de partes, ¿no? Pero hay que hacer un análisis individual. Aún cuando las partes se pongan de acuerdo, sigue siendo una evidencia. Hay que hacer un análisis individual y después un análisis global. ¿Cómo se realiza? Para explicarlo de la manera más sencilla que puedas, traduciéndolo a la gente que nos está escuchando, ¿cómo se realiza ese trabajo para analizar la fiabilidad de un elemento de convicción o de una evidencia? Para usar tu terminología. Varias cosas, digamos. Primero, sobre la distinción entre hecho y derecho, es muy complejo también de explicarlo. De hecho, voy a pasar un chivo de un amigo que tiene una revista que se llama Pensar la Prueba. Va a salir un artículo mío ahora publicado donde justamente señalo que no hay una distinción clara. Como decía Zaffaroni, el elefante claro. Jurídico. No es muy nítida la diferencia. Está clarísimo. Respecto de lo que dijiste,
son también dos conceptos o dos conceptualizaciones que están en el campo de la epistemología y del derecho, que por un lado se denomina atomismo, que es analizar atómicamente cada evidencia y ver si esas evidencias presentan sus credenciales para generar una afirmación inductiva que respalde la proposición, que la creencia se respalde, y cada evidencia tiene que tener su propia credencial y su propio respaldo. Atomismo. Sí, y por el otro lado se denomina holismo a la teorización que da cuenta de que en realidad el sentido inferencial de las evidencias solo se explican en conjunto, ¿no? como anudadas con el resto de las evidencias, mientras que en un caso uno podría pensar que las evidencias cuando las analiza de modo aislado tienen que tener una fuerza individual, en el otro caso es como una especie de red, ¿no? Donde uno va anudando hilos y la fuerza de cada hilo en realidad es dependiente del nudo con los demás hilos que vienen acompañados. En general, la mayoría de las posiciones o las discusiones en el campo del análisis probatorio se dan entre el atomismo y el holismo. Diría yo, a mi entender, que las teorías que más peso y más fundamento epistemológico tienen son las teorías holísticas, es decir, las teorías que dan cuenta que las pruebas, las evidencias no se pueden analizar de modo aislado, sino que su fuerza inferencial se analiza por el conjunto de las evidencias que componen el plexo probatorio, el plexo de la justificación. O sea, la justificación es una justificación, una ardidumbre, se dice, una justificación de redes de conocimiento, no es una justificación individual a que se le suma otra justificación individual. Está clarísimo, está clarísimo. Hay que analizarlo en forma conjunta, en forma, digamos, casi sistemática. Ahora, la pregunta es, vos viste que siempre, o sea, nos habían enseñado, por lo menos de 30 años para atrás, que, por ejemplo, no sé, para dictar una medida cautelar vos necesitas verosimilitud del derecho invocado, peligro en la demora, y que esa verosimilitud sería algo o lo más parecido, lo equivalente a una probabilidad positiva de presunta responsabilidad. Que, por ejemplo, para elevar una causa a juicio, vos que sos juez de garantía, se necesita también, durante la fase de crítica instructoria, un auto de presunta responsabilidad criminal, una probabilidad positiva. Que para un momento de una sentencia vos necesitas una certeza, entre comillas, una certeza positiva, que para dictar un sobreseimiento durante la instrucción, una certeza negativa, en la fase intermedia quizás, con una duda razonable te alcanzaría para sobreseer, como lo dice incluso ahora el Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires. Pero ¿cómo se llega a esos umbrales mínimos de probabilidad? Es decir, me quiero meter un poco en un tema que creo que es tu especialidad, que vienen a ser los estándares probatorios. ¿De dónde surgen esos estándares? ¿Hay estándares? ¿Se pueden lograr estándares, reglas que digan cómo hacer para medir esos umbrales de probabilidad? Por ejemplo, esos conceptos de más allá de toda duda razonable, una prueba clara y contundente, términos que se usan, claro. Sí, es decir, esos estándares que en la jurisprudencia norteamericana que vos manejás tan de una manera, nada, como anillo al dedo. ¿Se pueden lograr esas reglas? ¿Se puede lograr un umbral mínimo como para decir, bueno, de una manera cuasi matemática que después permita un control no solamente de legalidad, sino de razonabilidad por un tribunal superior, o es muy difícil? ¿Vos qué pensás? Qué pregunta concreta. ¿Cuántos días teníamos? A ver. Nos queda media hora. No, a ver, me parece lo siguiente, digamos, si uno piensa en términos probabilísticos, posiblemente se enfrenta a muchos problemas, ¿no? Y el primer problema que uno se enfrenta cuando piensa en términos probabilísticos es de cuál es el punto de partida. Porque la probabilidad es la afirmación de una consecuencia en función a un estímulo respecto de un juicio de probabilidad anterior. Entonces, ¿cuál es la probabilidad previa? Porque si una parte de cero la probabilidad, es un esfuerzo enorme llegar a una probabilidad elevadísima. Y es muy complejo también cardinalizar eso desde el punto de vista matemático. De hecho, la pretensión de que las probabilidades matemáticas sean las que gobiernan la prueba, que ha sido una pretensión de la epistemología jurídica de la década del 60, diría yo, en Estados Unidos sobre todo, se ha visto bastante fracasada. Y no es, digamos, la línea mayoritaria del pensamiento académico, ni siquiera, diría yo, de la forma en que se razona la prueba en los tribunales, ni siquiera los nuestros. Yo abandonaría los conceptos de probabilidad y los estándares los pensaría en términos de justificación también, respecto de explicabilidad. Es decir, dado un conjunto de evidencias que tiene una heredumbre común,
que unas se explican en conjunto unas con otras y dan un panorama explicativo de mi preposición, de mi creencia. Más bien yo tiendo a pensar de que los estándares uno los fija en función del siguiente método. Es decir, cuando yo hago una preposición, asumo un compromiso, que es, esa preposición también me señala cuáles son las evidencias que debería uno encontrar si esa preposición fuera cierta. De tal modo que uno tiene que presentar las evidencias que son explicativas de la preposición, y en la medida en que uno va afirmando evidencias explicativas de la preposición, genera juicios de razonabilidad. Es decir, es razonable asumir la creencia, la justificación de esa creencia proposicional en base a esta cantidad de evidencias que yo estoy presentando y que son las evidencias que son llamadas a presentar una vez establecida esa preposición. Si esto es así y no hay razones para dudar, entonces hay una afirmación más allá de duda razonable. Excelente. Si uno tiene buenas afirmaciones todavía para dudar porque dice, debería de haber más evidencias, o esas evidencias todavía dan otras explicaciones, entonces hay una duda razonable. Esa sería, para mí, una definición explicatibilista, digamos. Fue muy bueno, muy bueno. Estándar. Muy bueno. Aparte, te quiero decir algo, Nicolás. Arrancamos la charla, creo que fuera de micrófono, que yo no soy penalista, soy civilista. Con lo cual, todos tienen defectos en la vida, ¿no? Pero la realidad es que en base a esta última pregunta y tu explicación, me da la sensación de que como que tocas todos los puntos, porque primero hablaste de un sistema inductivo más que deductivo, y lo acabas de mencionar recién, lo que te dice la evidencia y ir buscando la inducción a eso. Y finalmente hablaste del holístico, es decir, que no de la prueba individual, sino todas valoradas en su conjunto. Yo rescato esto y entendí bastante de lo que dijiste. Quiero que comprendas que es un montón. Es un montón. Aparte, fue muy claro. No sé si yo me equivoco o está bien. No, eso pensado. tiene que ver con la valoración de la prueba, me parece. Y ahora estamos hablando de los estándares. ¿Cómo llegar es que al umbral mínimo? El estándar y la valoración no son inescindibles. Es decir, claro. El estándar se lo entiende, algunos lo entienden como un umbral, efectivamente, es decir, un punto que yo tengo que traspasar para poder afirmar que el hecho está probado. Pero también uno puede redefinir ese estándar y pensarlo como un prototipo de actuación. Es decir, no tanto como un umbral, sino más bien como un modo de actuar. Es decir, ¿cuál sería el estándar? El estándar es tener la capacidad de, con un conjunto de evidencias que tornen explicativa esa creencia, sin, digamos, la posibilidad de que falte todavía evidencia que reclamaría esa creencia para estar justificada, o que esas evidencias que promueven esa justificación todavía permitan permitan todavía respaldar otras creencias que ya no son consistentes con la culpabilidad, que podrían ser consistentes con la inocencia. Si todavía queda ese tipo de creencia latente, es decir, esas mismas evidencias también explican otra hipótesis, para poner estos términos. No solo la hipótesis de imputación, hay una duda razonable. Si la explicación que uno formula de esas evidencias solo respaldan la hipótesis de imputación, entonces eso de por sí ya es un estándar explicativo de la duda razonable, pero ya no pensado como umbral, sino como prototipo de actuación. Claro. Y entonces, para romper el principio de inocencia, ¿vos creés que alcanza con este...? El principio de inocencia depende de cómo uno lo interpreta. Si uno interpreta el principio... ¿Cómo hay que interpretarlo? El principio de inocencia, desde el punto de vista probatorio, es una hipótesis neutra. No es una neutra en el sentido de que es un modo en que uno va a distribuir la consecuencia de no haber alcanzado el prototipo explicativo. Pero no se trata de una preponderancia de prueba. No se trata de un argumento fáctico. La presunción de inocencia no está afirmando un hecho. La presunción de inocencia no dice usted es inocente. No, está clarísimo. Entonces, está diciendo yo te voy a dar trato de inocente hasta que haya... Te voy a dar trato de inocente y si el otro sujeto no presenta todas las pruebas que su hipótesis reclamarían que estuvieran presentes, y todas esas evidencias que presenta no solo son explicativas de la hipótesis de imputación, sino que también son explicativas de una hipótesis compatible con la inocencia, la presunción de inocencia dice entonces inocente. No, por supuesto, claro. No más que eso dice. Te doy trato jurídico igual inocente hasta tanto el Estado pueda exhibir... Pero no, la presunción de inocencia no es un ticket, digamos, para subirse al barco de la duda universal cartesiana. No es la presunción de inocencia, partimos de la duda absoluta y a partir de ahí construimos la afirmación fáctica. Uno vive en el mundo que vive y vive en el mundo de las creencias donde vive y en las seguridades del mundo de las creencias en las que vive. Entonces,
Ese es el mundo que nos da explicaciones. Porque si yo veo un video de una persona que está robando un banco, se le ve la cara robando un banco, sale con el arma robando un banco y lo agarra la policía a la salida de robar un banco, explicarle a la sociedad que le vamos a decir que esa persona es inocente es un poco esquizofrénico. No. O sea, lo que hay que explicarle es que se lo presume inocente, pero eso no quiere decir que uno parte de un mundo de dudas universales hacia la construcción. Quizás ni siquiera que se lo presuma inocente, sino que le doy un trato de inocente hasta tanto pueda exhibir un título jurídico válido que sería una sentencia condenatoria firme. Él tiene en la Más allá de que sea su... culpable o inocente desde el punto de vista ontológico, como decís vos. Él tiene su mochila. Si cometió el delito es culpable, por más que es el... No, tendrá alguna causa de justificación, capaz que... No sé qué tendrá. Lo que tiene consigo es el reclamo de decirle al Estado, mire, tráigame todas las pruebas, si usted dice yo robé el banco, tráigame todas las pruebas que reclamaría su afirmación yo robé el banco y al final del juicio dígame que todas esas pruebas también no solo respaldan su explicación, sino que inhiben la posibilidad de alguna otra explicación que sea consistente con mi inocencia. Eso puede reclamar y ese es el reclamo, es la carta que le da la presunción de inocencia. Pero no, la presunción de inocencia no, por supuesto, porque su estado si no sería esquizofrénico, por ejemplo, cada vez que un juez dicta una prisión preventiva o una orden de detención, che, lo detengo porque es inocente. Pero si la presunción de inocencia fuera una afirmación de hecho, las causas no podrían avanzar, todo el mundo tendría que ser absuelto el día 1. Claro. No, está clarísimo. Siempre lo entendí así, entendí la presunción de inocencia como un estado jurídico que le dice al juez que no le den trato de culpable hasta tanto se pueda exhibir ese título jurídico válido que es la sentencia condenatoria firme, sin perjuicio de que seas inocente o seas culpable, y por eso hablábamos de probabilidad positiva de presunta responsabilidad o de duda o de probabilidad negativa. Ahora, ¿cómo se hace para en los casos, por ejemplo, y te voy a llevar a un tema recontra escabroso, en los casos de abuso sexual, de violencia de género, en esos hechos donde quizás no hay una prueba demasiado, entre comillas, objetiva, científica, y tenemos que depender del testimonio fundamental de la víctima, que por supuesto se corrobora, se amplía, se contrapone y se analiza en forma sistemática, en forma global, con todo el resto de los testigos de contexto, holística, como dice Germán, siguiendo lo que acabas de explicarnos. ¿Cómo se hace para, en ese tipo de casos, más allá de las pericias, después hablamos de la prueba pericial, para romper con ese principio de inocencia? Es decir, la carga de la prueba, entendemos, y sobre todo para los alumnos que nos están escuchando, siempre el que invoca algo en derecho tiene que demostrarlo. Y en el caso de los procedimientos penales, el que acusa es, por lo general, el Ministerio Público Fiscal. ¿Cómo hace el fiscal para romper ese principio de inocencia en los casos de abuso sexual, cuando no contamos, por ejemplo, con una prueba de ADN o con una cámara, con una filmación o con varios testigos presenciales del hecho? Sí, yo creo que ahí hay tres cosas que uno puede decir. Primero que, a mi juicio, gran parte de esas discusiones es un gran malentendido y que genera mucho ruido. Y yo quisiera señalar ahí dos aspectos también seguidos a este. Ante una acusación de abuso sexual o de violencia de género en ámbitos privados, es decir, en ámbitos donde los sujetos, víctima y victimario, son los únicos que tienen vivencias de ese suceso, no entiendo por qué se asume de que no se cuenta con la evidencia. O sea, el relato de la víctima es una prueba. Entonces, el punto sería qué tipo de significación le vamos a dar a esa prueba para saber si esa prueba es suficiente justificación de la creencia que el hecho existió. Y aquí uno tiene dos puntos distintos de partida en lo que se denomina generalmente epistemología del testimonio, digamos. Hay un punto de partida que va en una dirección y otro que va en otra. Digamos. Uno puede partir de la duda hacia la creencia o puede partir de la creencia a la duda. Y depende de dónde uno parta, cuál es la posición epistemológica de la que parte, es a la consecuencia que va a arribar e incluso a la consecuencia que va a arribar en la conjunción de los análisis de las otras evidencias que van holísticamente a permitir análisis conjunto. Y la carga de la prueba también va a depender. Pero la carga de la prueba yo la cumplo igual. Si yo, por ejemplo, me dicen, usted tiene que probar que un hombre le pegó a una mujer. Y yo digo, lo estoy probando. Tengo el relato de la mujer. Entonces, la cuestión de decirme, no, pero eso no es suficiente,
parte del siguiente punto que quisiera señalar. Cómo uno, en epistemología del testimonio, considera la prueba testimonial. Y aquí hay dos grandes corrientes en la epistemología. Una es una corriente que se llama evidencialista, que parte de la duda y dice, bueno, un relato, para que ese relato sea válido, tiene que suministrar evidencias que generen inferencias que permitan darle credibilidad. Mientras que las teorías opuestas al evidencialismo, que serían las autoritativas o de la autoridad, parten de la base de que la palabra de un sujeto, es decir, el reporte testimonial de un sujeto, tiene autoridad por el compromiso que tiene la manifestación de un sujeto. Y entonces, el modo de privar eso para la justificación es presentar razones valideras para dudar. En general, en el mundo en que nosotros vivimos, nos manejamos dentro y fuera del derecho, nosotros tenemos una concepción de la palabra humana en la sociedad que no es desde la duda a la creencia, es de la creencia a la duda. Es autoritativa. No, está clarísimo. El problema es cuando vos tenés un testimonio contra la declaración del imputado. Cuando tenés los dichos encontrados, vos recordarás, lo habrás leído también 10 millones de veces el artículo de Sansinetti. Sobre el testigo único. Lo quiero mucho, Marcelo. Tengo una gran estima personal e intelectual por él, pero no concuerdo con él. ¿Cómo le responderías a todo lo que dice ahí? Porque él parte de la base de esa duda cartesiana. Es decir, él parte de la duda y de una consideración evidencialista que tiene muchos apoyos. De hecho, hay una epistemóloga que se llama Lacley que parte de esa concepción. Tiene bastantes apoyos esa posición. Pero yo parto de una posición distinta, que es la posición autoritativa del testimonio, que creo que tiene mucho más peso, y es el modo normal en el que nosotros vivimos. Supongamos este ejemplo, ¿no? Yo salgo ahora de aquí y quiero ir a una farmacia. Yo no conozco el barrio donde estamos ahora. Y me acerco a una persona y le digo, disculpe, señor, ¿usted sabe dónde hay una farmacia? Y el señor me dice, mire, sí, haga 4 cuadras derecho para allá y doble a su izquierda, que a 2 cuadras va a haber una farmacia. Y yo no le digo, señor, lo que me acaba de decir, pruébemelo. Porque me va a dar un cachetazo. No, está clarísimo. O sea, yo confío en ese sujeto. Voy a ser doctor de abogado del diablo. Acá no sería que te encontrás con un sujeto y te dice la farmacia está acá a 2 cuadras. Es que te encontrás con 2 sujetos, uno te dice la farmacia está acá a 2 cuadras y otro te dice no vayas acá a 2 cuadras porque te van a robar. Claro, no hay ninguna farmacia. Pero te hago esta pregunta, digamos, ¿no? En el caso ese, si eso fuese cierto, si en los casos donde hay determinados hechos que existen sobre la base de el conocimiento, o sea, nosotros me estoy poniendo en abogado del diablo, está claro. Pero supongamos que tuvimos un hecho. Me interesa intervenir públicamente en la violencia de género. Sí. Me interesa intervenir públicamente en los casos que suceden en la intimidad. ¿Está? ¿Cómo sabes que hay casos que suceden en la intimidad? Porque para que te interese intervenir en ese caso, vos tengas una pregunta primero, es ¿cómo sé? Y la creencia que nosotros tenemos de que existen esos hechos es porque le damos voz autoritativa a la afirmación de un montón de mujeres que han dicho esos hechos existen. Entonces, si nosotros aceptamos eso, es decir, hay violencia de género porque le hemos dado una voz autoritativa, es decir, confiamos en la voz de los sujetos que dicen eso, cuando vamos a un juicio no podemos tener una concepción evidencialista en el caso individual, es decir, ahora desconfiamos. Te pongo este ejemplo para salir un caso prototípico. Los casos de torturas en los centros clandestinos de detención. Un trabajo muy bueno, una epistemóloga llamada Verónica Tosi sobre ese tema que fue tomado por la Corte de Tucumán en el caso Marita Verón. ¿Cómo sabemos que en los centros de detención hubo tortura? Bueno, salvo Silingo, en general no hubo ningún militar dijo yo torturé gente. No tenemos secuestrado los elementos de tortura, no están videofilmados. Pero sabemos que hubo tortura porque confiamos en la palabra y en el compromiso dado por la palabra de los sujetos que dijeron a mí me torturaron. Entonces, si entendemos eso y nos interesa, entonces vamos a hacer juicios de lesa humanidad. Vamos a hacer juicios para sancionar eso. Porque confiamos que el hecho existe sobre la base de la palabra de esos sujetos. Entonces, ahora, cuando hacemos el juicio individual, no podemos decir, no, pero ahora su palabra no vale, ahora pruébemela. Claro. Porque entonces no te interesaba el hecho. Estás generando un concepto epistemológico de posible cumplimiento. Si una mujer dice, por ejemplo, mi marido me violó, bien,
yo creo que eso existe sobre la base que tengo un compromiso. Pero después en el juicio le digo, no, pero si usted dice eso y él dice lo otro, entonces el hecho no lo tengo por probado. Entonces el hecho no me interesa. No me interesa intervenir en el caso. Está clarísimo y ahí me parece que nos metemos en otro tipo de problemas, que sería el problema del análisis de la fiabilidad del testimonio, de la prueba pericial, de las pruebas psicológicas, de las pruebas psiquiátricas y del tema relativo a los testigos del contexto, del ex ante y del ex post, por supuesto, porque si no siempre sería palabra contra palabra. No, pero que todo eso, vuelvo a lo mismo, todo eso, el testigo de contexto, la prueba pericial psicológica, una prueba pericial psiquiátrica, uno de nuevo la puede mirar de la duda a la certeza o de la certeza a la duda. Es decir, una pericia psicológica, ¿es una razón para creer o es una razón para dudar? Porque una pericia psicológica, un psicólogo puede decir, mire, yo no puedo decir si una persona dice la verdad, pero yo le puedo decir determinadas cuestiones que pueden poner en duda la verdad de esa manifestación. Entonces, si uno parte de la creencia, es decir, parte de la concepción autoritativa del testimonio, la pericia psicológica no es que robustece el testimonio, lo que priva a la contraparte es de una razón psicológica para dudar. Claro. Entonces, si uno lo mira desde el punto de vista evidencialista, diría, no, la pericia psicológica permite creer. En realidad, uno parte de la creencia. Hay un dicho de Ortega y Gasset, bueno, una frase de Ortega y Gasset muy linda que dice, las ideas las tenemos, en las creencias vivimos. Entonces, uno parte de la creencia, no parte de la duda. Partimos de creencias. Si no, no se podría vivir. Si no, podríamos vivir. O sea, por ejemplo, vos ¿qué evidencia tenés vos que tus padres son tus padres? La gente no está escuchando. Nosotros creemos que son nuestros padres porque confiamos en la palabra empeñada de ellos que son nuestros padres. Si yo nací en el año 77 y de repente no tengo muchas referencias de fotos de mi madre embarazada, cosas que no me suenan, empiezo a tener razones para dudar, voy y me hago un ADN en Abuelas de Plaza de Mayo. Pero todos los que nacemos nos vamos y nos hacemos un ADN porque no confiamos en nuestros padres. No, está clarísimo. Y ya que estamos tocando el tema de la credibilidad y de las razones para creer, las razones para dudar, ¿cuáles serían buenas razones para creer o buenas razones para dudar de, por ejemplo, la prueba pericial? Vos muy bien sabés que en Estados Unidos hay diversos estándares, el estándar Dover, el estándar Frey, que lo tenés recontra analizado. ¿Nos querés contar un poco a la audiencia, explicarnos un poco cómo se maneja ese tema en Estados Unidos y qué es lo que hace la Corte Suprema de Justicia en nuestro país? En Estados Unidos lo que ha hecho es lío con todos esos estándares. O sea, estaba el estándar Fire, era de 1923. Después la Corte, después las reglas federales de evidencia en el año 75 cambiaron ese estándar. No todos los estados aceptaron las reglas federales, siguieron con el estándar Fire. En el año 93 la Corte saca un fallo llamado Doubt-Belt, donde intenta poner un concepto de cientificidad de la prueba pericial y luego se dieron cuenta que hay graves problemas de decir qué es ciencia, qué no es ciencia. Y han hecho un gran lío. O sea, en el fondo no hay que preguntarse tanto qué es ciencia, qué no es ciencia, sino hay que preguntarse qué es lo que nosotros buscamos de la ciencia y lo que la ciencia nos puede decir. A mí no me interesa saber de química o de procesos químicos o de procesos, no sé, físicos. O sea, no voy a estudiar física. A mí lo que me interesa saber es si la bala que mató a una persona salió de esa arma o no salió de esa arma. Lo que quiero que son buenas razones. O sea, lo que quiero son que una persona venga y me dé buenas razones justificadas para decirme si esas buenas razones justificadas no son puestas en dudas por ninguna de las partes del litigio, entonces esas buenas razones pesan como evidencia y se integran al plexo de la evidencia. Eso es lo que me interesa a mí. Hay gente que se dedica a hacer cosas y estudiar cosas que me pueden proporcionar buenas razones. ¿Cómo distingo la buena ciencia de la ciencia basura? Bueno, porque la ciencia basura, en el marco de un litigio, las partes van a demostrar que no da buenas justificaciones de las afirmaciones que está realizando. Va a introducir razones para dudar. ¿Cómo me voy a dar cuenta si un relato, cómo le quito peso a un relato? Bueno, porque o por una pericia psicológica, una pericia química, una pericia psiquiátrica, o por otras pruebas testimoniales o por pruebas de contexto, logro introducir motivaciones o razones para dudar. Pero si hay un montón de contextos, hay un montón de pericias y todo, que no logran demostrar una razón para dudar, ¿por qué no habría una razón para creer si en las creencias vivimos? ¿Crees que la regla es la creencia?
La regla es que manejamos así en sociedad. Si yo salgo y la persona que le pregunto dónde queda la farmacia, de repente es una anciana de 90 años y caigo en la cuenta y digo, tiene 90 años. Quizás es muy grande y quizás se olvida las cosas. La edad podría ser una razón para dudar. Bueno, capaz que le pregunto a otra persona ahora, de nuevo. Pero si le pregunto a una persona joven, que no tengo ninguna razón para dudar, amable, que me dice sí, me explica a dónde llegar. Es más, si yo le dije, ¿sabe que no creo en lo que me está diciendo? Esa persona me da un cachetazo. Tendría razones para ofenderse. Entonces, el testimonio es un acto en una comunidad, es un acto de compromiso. Entonces, para dudar de un testimonio hay que tener razones para dudar. La duda no viene dada, la duda hay que construirla también. Chavo, no me dijiste nada, el nivel de invitado que trajiste. Sí, te lo acabo de decir cuando es impresionante, te lo dije cuando estoy sin palabras, Nicolás. Te dije, la verdad, es uno de los procesalistas argentinos. Te felicito, Nicolás, porque más importante, si no es Bueno, el más eso sería importante mucho. del país. La publicación es lo que es claro la verdad. que es en todo lo que explica. A ver, Nicolás, como para ir redondeando, ¿tiene que ver en esto el principio de inmediación? ¿Cómo te parece que juega el principio de inmediación en este análisis de la prueba? ¿O no tiene tanto que ver o no juega tanto? Para la audiencia que nos está escuchando, inmediación es que el juez y las partes están presentes, ¿no?, cuando se produce la prueba. El principio de mediación yo creo que es un buen instrumento o un buen artefacto, una buena forma a dónde voy, de ¿no? litigar. Porque Es una buena forma de litigar en el principio de inmediación. Pero no tiene no tiene per se una significación epistemológica autónoma. No hay nada epistémico allí. ¿A vos no te hacen ruido esos fallos de casación que revisan la sentencia, dan vuelta una absolución y condenan? No, a mí me hace ruido, pero no por eso. O sea, a mí me hace ruido porque también, haciendo un chivo, he publicado un artículo el año pasado en una revista analizando un fallo de la Corte. Sí, después podríamos poner en el Zócalo, claro. por lo menos nada, el Instagram o algo del doctor para que te sigan nada. Y para los cursos. ¿Cómo hacen? Para la gente que se quiera anotar un curso tuyo, Que googleé. tiene que googlear. Nicolás Esquiavo. No, a ver, la verdad es que Primero, a mí lo que me hace ruido es que el fiscal pueda recurrir una absolución. Eso es lo que me hace ruido. O sea, que los fiscales tengan la posibilidad de recurrir que las absoluciones sean recurribles. Eso me hace ruido. estás con la única bala de Mayer. porque genera muchos problemas. O sea, por ejemplo, el problema que tiene la casación positiva, que decís vos, es decir, que se revoque una absolución y se dicte una condena, es justamente que ahí no hubo confrontación. Que eso sí tiene un valor epistemológico. No tanto la inmediación. Es un instrumento que... ¿Vos decís el contradictorio? Claro, y si hacen una audiencia... Pero eso es reproducir el juicio. Eso es reproducir un juicio, no es a un recurso. Hacer un segundo juicio para ver si el primer juicio estuvo bien hecho o mal hecho no es un recurso del primer juicio, sino que es un segundo juicio. Claro, es un segundo juicio. Sería como una especie de balotaje, digamos, pero eso sería raro pensar un recurso de esa manera. Y el problema que se generó con eso, desde el punto de vista procesal, es que para poder controlar esta sentencia, que sería primera condena de la Cámara de la Casación, se estableció en un fallo para mí mal fundado de la Corte, la casación horizontal. Es decir, que otro tribunal de casación revise. Eso soluciona el problema del doble conforme, pero no el del juicio. Es decir, la segunda casación está analizando algo que no fue un juicio. Claro, siempre una condena por fuera de juicio. Como decía Mayer, ¿no? Siempre vas a preferir a los jueces menos informados que a los más informados. A ver, uno tendría que definir qué es un juicio. Una cosa es un recurso y otra un juicio. Si el segundo recurso lo que está haciendo es convalidar el primer recurso, en el fondo nunca hubo una condena en juicio, hubo condenas en recursos. Entonces el problema ahí es que privás a un derecho constitucional, que es el derecho al juicio previo. O sea, no existe el derecho a muchos recursos. O sea, lo que dice es el derecho al juicio previo. Entonces, si el fiscal recurre al juicio y pretende que la condena sea a través de la vía de los recursos, entonces no cumplís con el juicio previo, salvo que el juicio sea contingente. O sea, a partir del juicio habilité ahora juzgar por recursos. Y eso me parece un despropósito. Permitir que los fiscales recurran de las absoluciones de un modo u otro siempre trae una multiplicidad de problemas. Yo creo que las víctimas sí pueden recurrir, pero pueden recurrir cuando... con legitimación, cuando hay vulneraciones al debido proceso, pero diciendo en realidad como una especie de recurso de nulidad, diciendo esto en realidad no fue un juicio, fue una charada de juicio, hagan un juicio en serio. Eso sí puede, porque ese derecho sí lo tiene la víctima, que haga un verdadero juicio. Pero eso no daría casación positiva, eso daría nulidad y reenvío. Nulidad y reenvío. Bueno, te voy a aprovechar ya que te tengo acá, te voy a preguntar, como juez de garantías, cuando decidís
que una causa pase a la fase de juicio? ¿Cuál es el umbral de, no lo digamos en términos de probabilidades, poner el nombre, la etiqueta que vos quieras, cuál es el umbral que utilizás? ¿Cómo haces para romper esa barrera de decir, bueno, este caso merece ser ventilado en un juicio o este caso no merece ser ventilado en un juicio? Pienso en términos, como dije antes, en términos de explicabilidad. Pienso si la hipótesis Yo de te escuchaba el imputación... otro día que decías que la prueba no es que se produce solamente en el debate, sino que se va No, construyendo la prueba se va a lo largo construyendo. de Es todo. que la prueba se va construyendo, digamos, en marcos de explicabilidad. O sea, tampoco creo mucho en eso. Hay un criterio epistemológico que viene de la época del Círculo de Viena entre prueba de descubrimiento y prueba de corroboración, que creo que epistemológicamente ha sido superado eso. Uno, en realidad, lo que va haciendo son construcciones, digamos, de explicaciones a través de esas evidencias, esa urdidumbre que dije primero, que permite establecer un juicio de razonabilidad. Es decir, lo que me está planteando el fiscal puede ser razonablemente sostenido en un debate, en el sentido de, estas son las evidencias incorporadas y las que puede incorporar, que todavía no se realizaron, que permiten que un decisor razonable llegue a una condena. Entonces, si yo pienso que una causa que yo remito a juicio, un decisor razonable con las pruebas que hay y con esa hipótesis puede alcanzar una condena razonable, la mando a juicio. Si yo digo ningún decisor razonable, bajo ningún contexto de lo que yo entiendo por razonabilidad, con estas evidencias, puede condenar, teniendo por afirmada esa hipótesis, entonces yo no puedo mandar la causa a juicio, porque en realidad estoy mandando la causa a que exista un error. Entonces, si mando una causa a juicio es porque digo, hay un criterio explicativo de razonabilidad de esa hipótesis con esas evidencias. Después será en el juicio la defensa la que demuestre, mire, no, con esas hipótesis, con esas pruebas también existe esta hipótesis que favorece la inocencia, o yo también presento otras evidencias que ahora tornan irrazonable esa conexión inicial. O sea, de todo lo que hablamos hasta ahora, justamente de todo lo que respecto de la prueba, de la valoración, de las evidencias, todo lo que se habló hasta ahora es lo que aplicás para decir elevo o no una causa Claro. juicio. Bueno, sí, intento cuando trabajo intento aplicar lo que pienso, digamos. Te pongo un ejemplo, te bajo un ejemplo concreto. A ver, por ejemplo, se conocen dos personas por Instagram, por redes sociales, pactan un encuentro, van a la casa de uno, tienen una relación sexual consentida, después vuelven a pactar un segundo encuentro. Te estoy contando un caso real, no voy a decir ni No de me qué hagas departamento opinar, judicial, no me hagas opinar No es de de un San caso Martín, real. no es de San Martín, no importa. Eso es opinar de un caso real, chavo. Tienen un primer encuentro sexual, después tienen un segundo, van a pasar en moto, llegan a un lugar, entran a un hotel. Bueno, y después acá se abren dos versiones, que es como decís vos, que si la analizás desde el punto de vista evidencialista, le vas a creer a la mujer. Y vamos a estar en problema, porque la mujer dice que empezaron a tener relaciones consentidas, pero que en un momento existe una penetración anal no consentida. Sería como que la primera penetración fue consentida, pero la segunda penetración anal no fue consentida. La mujer reconoce que cuando ella le dice basta, él inmediatamente se para y termina, una vez que previamente le accedió sin consentimiento. Y el chico dice que no, que en realidad que todo fue consentido y que sí, en un momento le dice basta y que ahí dejaron de tener relaciones. Se hacen pericias psicológicas. La pericia psicológica del chico, la primera que se hace, no permiten el control del perito de parte y el perito dice que tiene una agresividad contenida, pero después hace una segunda pericia que dice que el chico prácticamente está bárbaro, que no tiene nada, que es un pibe 10/10. Y las pericias que se hacen sobre la mujer dicen que bueno, que tuvo una infancia muy conflictiva, que incluso da cuenta, viste que a veces los peritos ponen lo que van relatando, que no lo deberían poner, pero lo ponen. Como que la chica dice que cada vez que el marido, que la expareja de ella, porque es madre y tiene un hijo, cada vez que le pide alimentos cree que la está abusando sexualmente, que la abusó el enfermero que colaboró en el parto, que el médico partero también abusó de ella cuando tuvo su primer hijo, y que porque en principio denuncia 2 violaciones, un abuso sexual en la casa y después un abuso sexual en el hotel de alojamiento, y dice no, que en realidad en el primero se dio cuenta que no fue un abuso, que estaban probando, pero que el segundo sí, fue un abuso y que la penetración anal no fue consentida. A esto se le agrega que la chica cuando va a hacer la denuncia se hace un examen médico y dice fisura anal en hora 12, que como muy bien sabés puede ser por una
infinidad de circunstancias. Y a esto se le agrega todavía que el hermano de la chica es policía, que el informe médico está hecho por un médico de policía, que nunca declaró en el juicio, sino solo se aporta el certificado médico, y que hay un testigo que dice que el hermano de esta chica anda en cosas turbias, que era ex policía, que lo echaron de la fuerza y que lo estuvo como stalkeando a este supuesto imputado, que es una persona que se dedica a construir edificios y que tiene grandes, digamos, facilidades económicas. ¿Cómo actuarías vos como juez de garantía? No, quiero saber la opinión del juez. Se lo llevo a juicio. Vos no vas a juicio. Sí, Acá hay uno ya... Espera que esto es el examen del Chavo Baños, profesor. Ahora empiezo a contestar el examen del Chavo. Quédate, yo contesto por vos. Claro, o sea, ¿es un examen o un dictamen? Una pregunta. Eso fue una pregunta. ¿Qué harías como juez de garantía? Un caso real, un caso concreto para los alumnos que nos están escuchando. A ver, hay un montón en tu planteo, hay un montón de... Con esos elementos. No, pero en tu planteo hay un montón de sesgos. O sea, ¿qué son sesgos? Que uno tiene que poner de manifiesto. O sea, ¿cuáles son los sesgos? Ya de entrada hay un gran sesgo y hay un montón de sesgos que uno tiene que poner sobre la mesa. ¿Sí? ¿Cuáles son tus creencias? ¿En qué creemos? ¿En qué aceptamos que creemos para poder partir del mundo en el que vivimos? Porque ahí, por ejemplo, el hecho... Tu afirmación de que es un constructor parecería ser que una razón es que querrían tener algún beneficio económico, porque por algo me lo decís. De que le sea policía en el fondo... No, te lo digo porque lo declaró un testigo. Bueno, pero está bien, pero a mí no me lo dijiste. Acá simplemente me tiraste la información para ver si había ahí un sesgo. El testigo lo dijo, que lo había estado stalkeando por eso. Bueno, claro. Entonces, a ver, hay un montón de sesgos que se van construyendo sobre un montón de cuestiones, pero el punto central... No es lo que yo pueda Claramente contestar. No era el fiscal yo de esa causa. Pero, a ver, no importa tanto lo que yo pueda contestar. Lo que importa es que cada uno en su casa o en su ámbito piense de cuáles son sus creencias. Y si sus creencias son las creencias en las cuales todos vivimos y aceptamos hoy en el 2025, y a partir de ahí se pregunte sobre la base de sus creencias qué tipo de dudas puede tener respecto a la información que vos diste. Cuando hay muchas razones para dudar, bueno, posiblemente entonces la duda razonable ahí es donde cumple su rol. Y si uno no tiene razones para dudar porque dice, no, esta creencia en realidad no es válida, es un sesgo incorrecto, nosotros no vivimos en este tipo de creencias, entonces uno va despejando todo eso y realmente no tiene razones para dudar, uno va a ir adoptando otra solución al caso. Y en la fase de crítica instructoria, en ese momento, ¿vos qué te inclinarías? ¿A elevarla? Ahí tendría que estudiar el caso, chavo, sería muy arriesgado para poder... Te hago la última pregunta, Nicolás, muy cortito. ¿Crees que toda esta cuestión que venimos hablando puede ser reemplazada por inteligencia artificial? Esta valoración de todas estas pruebas, esto holístico, infinidad, 10, 15, 20, 30 pruebas variables, todo se lo cargas a una máquina, y te sale algo. Hay un artículo, un capítulo de, no sé si leíste el libro negro de Giovanni Papini, No. 1930, te recomiendo que leas ese capítulo que se llama El Tribunal Electrónico. Es terrible, se te pone la piel de gallina, porque ya en 1930... Hay mucha... La inteligencia artificial está jugando mucho con el derecho. En algunos casos hay evidencia de inteligencia artificial que son muy útiles. ¿Nos vamos a quedar sin trabajo? No, los abogados. Pero digamos, la inteligencia artificial permite mejorar la redumbre de inferencias que podemos establecer en muchos casos. Y sí, hay muchos casos, digamos, y estamos aplicando todo el tiempo inteligencia artificial. El WhatsApp es inteligencia artificial. Cuando nosotros estamos diciendo de que una persona le mandó un mensaje al otro, ¿vos cómo sabes que le mandaste el mensaje al otro por WhatsApp? Eso es inteligencia artificial. Son algoritmos que desconocemos por completo y es una evidencia que la proporciona inteligencia artificial. La geolocalización del Google. Hay un montón de cuestiones que ya están jugando su campo en el derecho probatorio. Nicolás, nos quedamos sin tiempo, en realidad fue fantástico, nos quedaron un montón de temas afuera. No hablamos de juicio por jurados, de neurociencias, de argumentación jurídica, no sé, necesitaríamos entrevistarte 700 veces, ya nos vas a cobrar para ver la próxima entrevista. Así que nada, a modo de cierre, ¿qué consejo le podrías dar a las personas que nos están escuchando, a los alumnos, a los estudiantes de Derecho sobre todo, si tuvieran que recurrir una decisión en materia justamente de valoración de la prueba? En función a los estándares o a la estándar que hablabas vos, básicamente, que es un estándar bastante flexible por lo que entendí. Mi consejo sería a cualquier litigante que
formule las explicaciones más razonables posibles y alternativas, si es un defensor a las hipótesis, suministre las evidencias que den explicaciones alternativas y introduzca en todo caso razones para dudar. Y a un fiscal le diría en todo caso, partiendo del punto en el que parte las creencias, que logre despejar aquellas razones para dudar sosteniendo la creencia. Mientras un fiscal logre sostener el punto de creencia, que es en el punto en el que vivimos, como dijo Ortega y Gasset, o un fiscal logre demostrar, digamos, que esas creencias en este caso en particular no se aplican, van a tener éxito en los planteos que hagan. Nicolás Schiavo, uno de los mejores procesalistas, si no el mejor procesalista del país, pasó por la hora de la justicia. Muchas gracias, Nicolás. Un placer. Gracias. Yo también estoy cansado de ver relatores de problemas en el Congreso. Me llamo Fernando Andrés Burlando. Voy a ser candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires el próximo 26 de octubre. Necesito que me acompañes con tu voto.